Buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos a Viernes de Conferencia Fusenda. Hoy nuevamente con Piedad Telles, con el tema efectos que la espiritualidad promueve en el ser. Pero ¿quién es Piedad Telles? Piedad es psicóloga social comunitaria, miembro del Centro Espírita Rutas de Luz, coordinadora del Departamento de Divulgación del Centro Espírita, y nació en un hogar espírita, o sea que es espírita de segunda generación. Además, miembro de AME, la Asociación Médico Espírita de Colombia. Y bueno, antes de iniciar, como toda tarea espírita, vamos a hacer una elevación de pensamiento, para lo cual les pido que se unan conmigo, de pensamiento, de emoción, de sentimiento, para pedirle al plano espiritual superior su protección, su guía, su intuición, especialmente a nuestra querida expositora, y que nosotros también seamos ese terreno propicio para esa palabra de ella, porque cual semilla pueda penetrar nuestra mente, nuestras emociones, y pueda dar frutos de fe, de caridad y de amor. Muchas gracias y que así sea. Muchas gracias, Piedad, por aceptar esta invitación. Bienvenida, adelante, la palabra es tuya. Bueno, muy buenas noches para todos y gracias, Abelito, por la invitación. Bueno, en la noche de hoy, como tú lo estabas diciendo, el tema es efectos que la espiritualidad promueve en el ser. Es un tema muy interesante porque los seres humanos en la actualidad estamos más enfocados en la materialidad que en la parte espiritual. Y cuando el ser humano se enfoca en la parte espiritual, pues esto tiene muchos beneficios, como lo vamos a ver. Bueno, de los textos en los cuales hemos extraído la información de la autora Marlene Nobre, El alma de la materia y Salud espiritual del doctor Alirio Cerqueira Fin. Vamos a definir primero qué es la espiritualidad. La espiritualidad viene el término espiritualidad del latín spiritus, espíritu, que es un conjunto de los principios o actitudes que configuran la vida espiritual de una persona o de un colectivo. Este término está en Wikipedia y me parece muy interesante porque está enfocado en el ser como algo que configura en su diario vivir, pero en el trasegar de este mundo, de esta vida, pues va adquiriendo esos conocimientos sobre la parte espiritual. Y la finalidad que tiene la espiritualidad maneja varios enfoques, principalmente la fuerza interna que dinamiza las dimensiones del ser humano. Es decir, el ser humano es un ser armonioso, ¿sí? Y por ser un ser armonioso, se conjuga con esas fuerzas internas que hay en cada ser interior. A medida que este ser se va compenetrando en esa energía maravillosa, va conociendo más, o sea, compenetrando más en ese mundo del Padre Celestial. Cuando el ser humano se compenetra en el Padre Celestial, forma esa psicoesfera armoniosa que lo ayuda a entender, a comprender y a ubicarse en esta encarnación y verla como un objetivo para su progreso. Luego tenemos que es independiente de la creencia que se tenga. La espiritualidad no quiere decir que solamente lo tengan los espíritas. Todo aquel ser que se preocupe por estudiar, por indagar, por profundizar temas sobre la espiritualidad, es un ser que está llenando su espíritu en esa plenitud de conocimientos. Y no necesariamente tiene que estar arraigado, ¿sí?, a muchas filosofías, sino se va direccionando por la que más él se sienta sintonizado. Otra característica es la fuerza y la bondad. La espiritualidad va influyendo en el ser humano para que tenga esa fuerza de ir adentrándose cada vez más sobre qué es esa espiritualidad, qué beneficios me trae en ser como
como lo vemos acá, esa playa de luz que va siendo pequeña, pero a medida que voy indagando sobre este aspecto tan importante del ser humano, se va ampliando también esa energía maravillosa y va inculcando en el ser, sobre todo la bondad. Cuando el ser inculca la bondad en sí, esto le va a generar sentimientos muy nobles que lo van a ayudar a entender y comprender en el entorno en el cual se está desenvolviendo. Y aquí Martin Seligman, que es el padre de la psicología positiva, nos habla que la felicidad es una combinación única de fortalezas distintas, como el sentido de humanidad, la templanza, la persistencia y la capacidad de llevar una vida significativa. ¿Y esto qué quiere decir? Que nosotros somos como esa flor o esa planta que la vamos llenando de cosas muy lindas, muy positivas, como la ternura, la comprensión, la caridad, la benevolencia, la indulgencia, el perdón. Y a medida que nosotros vamos cada vez regando esta planta, también tenemos que irla cuidando. ¿De qué? De las imperfecciones y las debilidades que nosotros tengamos. Es importante que seamos conscientes que si dentro de mí está floreciendo una imperfección como el orgullo, el egoísmo, debo hacer grandes esfuerzos para ir trabajando en estas debilidades y poder así de esta imperfección o de esta debilidad sacar una fortaleza mayor y poco a poco vamos acumulando ese gran nivel de virtudes para ir progresando en este plan. Se fundamenta en las experiencias y rasgos positivos de los individuos, sus fortalezas, sus virtudes, sus motivaciones y capacidades. Esto es muy importante porque todo lo que el ser humano experimenta lo lleva a fortalecerse cada vez como un verdadero árbol. Y estos ayudan a mejorar su calidad de vida y a desarrollar el potencial humano. Todos los seres humanos tenemos grandes cosas, así sea la persona más mala, algo muy mínimo debe tener, pero si nos quedamos en las cosas negativas, pues no vamos a hacer esos árboles frondosos. Pero si vamos trabajando en nuestras virtudes, cualidades, actitudes, aptitudes, vamos haciendo que nuestra vida sea una calidad de ejemplo para el entorno en el cual nosotros estamos desenvolviéndonos, ya sea familiar, laboral o educativo o social. Y esto hace que cada vez que nosotros socialicemos con estos diferentes entornos, estamos también aprendiendo de ellos y vamos retroalimentándonos espiritual, moral y éticamente. Y pues la psicología positiva propone estrategias para alcanzar y optimizar fortalezas de las personas. Cada vez que el ser humano empieza un proceso en esta reencarnación, en esta vida, pues va subiendo este peldaño y va encontrando dificultades, va encontrando cosas que lo llenan, que lo hacen feliz, que lo hacen una persona plena. Cuando la persona ve que está escalando esta montaña y ve que sus proyecciones, sus metas las está cumpliendo, pues se siente muy pleno. ¿Y qué es lo que busca la psicología positiva? Que las personas se miren adentro y se den cuenta de las grandes potencialidades que tiene como ser humano y que no esté dependiendo de un tratamiento o de un medicamento, sino que él mismo también vaya mirando que son procesos en los cuales él puede avanzar, puede progresar. Si necesita de ayuda, la puede requerir, pero que ojalá siempre sea con la fuerza y la voluntad que la persona le coloca a su vida para salir adelante. Y me parece un estudio muy interesante que hizo el doctor Carlos Rogers y el doctor Abraham Maslow, que son psicólogos, donde
ellos hicieron unos experimentos con personas que trabajaban o estaban dedicados a la parte militar y se dieron cuenta que los consultorios estaban siendo muy, mm, muy allegados a aquellos pacientes donde estaban viviendo traumas muy delicados por las situaciones que estaban viviendo, sobre todo en las guerras o en los ensayos, entrenamientos que estos militares hacían. Y ellos se dieron cuenta que era muy importante trabajar en ellos, no tanto los traumas, sino sus fortalezas. Y que al ir trabajando esas fortalezas en el individuo, al final de ver todo el potencial que estos militares tenían, iban a llegar a un estado de felicidad del ser humano, donde podían ya manejar esas situaciones difíciles y convertirlas como aprendizajes, como algo que les estaba ayudando a construir sus vidas. Lógicamente, pues sabemos que las guerras nunca dejan nada bueno, pero ellos trabajaban con estos pacientes, haciéndoles ver que deberían enfocarse más que todo en las cosas positivas, en las cosas buenas que estaban experimentando y que al final esto los iba a llevar a tener un carácter más armonioso, más compasivo también. Y estas personas al final, cuando se terminó el proceso de seguimiento, pues notaron que estos militares, el 90% habían aceptado y habían asimilado estos procesos terapéuticos. También nos hablan de que la indefensión, que es un estado de angustia o depresivo, esto se va convirtiendo en cuerpos vacíos con un alma apagada para luchar. Y es importante trabajar y tener muy en cuenta que estos estados depresivos se están presentando actualmente en nuestra sociedad, en los niños, en los jóvenes, en los adultos y en las personas de la tercera edad. ¿Y por qué? Porque son personas que se están enfocando más que todo en las situaciones negativas, en las situaciones difíciles y no ven más allá de lo que les está presentando el horizonte de la vida. Y hay que trabajar estos estados depresivos con estos pacientes y no dejarlos que se sucumban en unas depresiones agudas donde van a terminar en centros psiquiátricos y muchas veces también con medicamentos. Cuando estos pacientes los empezamos a ver de forma amorosa, de forma consciente, porque muchos de ellos no se encierran tanto que no se quieren dejar ayudar, pero hay que saberles llegar. Entonces, se debe hacer un proceso en el cual se les brinde las herramientas necesarias para que ellos puedan ir saliendo de estos estados depresivos. ¿Y qué es lo que se debe hacer primeramente? Se le debe hacer una autoevaluación para diagnosticar en el estado en el cual el ser se encuentra. Y cuando se hace el diagnóstico, se le hace hincapié en sus fortalezas, en sus potencialidades que tiene y se empieza un proceso de terapia donde el 90% debe ser del paciente. ¿Por qué? Porque él es el que está viviendo esa situación, él es el que se debe dejar de ayudar para ir superando esos vacíos, esas angustias, esos miedos. Y a medida que se van trabajando y él va realizando los ejercicios terapéuticos, las autoevaluaciones, pues él poco a poco va saliendo de estos estados en los cuales se encuentra. Por eso, cuando el paciente ha sido optimista, ha visto sus habilidades interpersonales, ya tiene una fe más sólida, tiene un trabajo más ético, tiene esperanza, honestidad, perseverancia y capacidad para fluir, pues estos pacientes han superado esa etapa oscura y empiezan un nuevo despertar donde se les enfoca principalmente en la importancia de la autoestima. La autoestima es muy importante en las personas para que ellos puedan ver
todas estas cualidades, todas estas virtudes que estamos viendo acá, las mantengan cada vez sólidas como una base muy fuerte y de ahí también vayan desplegando otras nuevas facetas que ellos no conocían. Adicional a ello, las emociones positivas como la alegría, la tranquilidad, la euforia, el placer y la experiencia óptima hace que las personas vivan un estado ecuánime en el cual ven que todo aquello que están experimentando, que están vivenciando, son procesos en los cuales ellos deben manejar esos estados emocionales. Y de aquí nos habla del pasado, que son la satisfacción, la complacencia, la realización personal y la serenidad. A medida que ellos van haciendo estas bases, entonces ya miran la vida con más amor, con más satisfacción y la van valorando más. ¿Y qué sucede en el futuro? Pues esta persona es más optimista, tiene una madurez psicológica de las experiencias vividas y las ve como un estado en el cual iba en esa montaña avanzando y progresando, y los obstáculos, se les hace mucho hincapié a los pacientes, que los obstáculos son esos procesos de aprendizaje. Por eso se dice que de todo mal sale muchas veces un bien. ¿Por qué? Porque esas experiencias nos ayudan a razonar, nos ayudan a ser personas en las cuales utilizamos más el discernimiento y la sabiduría y vamos viendo que estas situaciones difíciles son procesos en los cuales los seres humanos debemos vivir para ser cada vez personas más maduras. Y nos habla aquí que las emociones positivas favorecen la salud en el crecimiento personal y el bienestar del individuo. Aumenta los recursos intelectuales, físicos y sociales de las personas para que puedan responder de la mejor manera cuando se presentan situaciones inesperadas o difíciles. Esto es muy importante. ¿Por qué? Si yo desde la etapa del bebé empiezo a trabajar esas estimulaciones o esas emociones positivas, el bebé a medida que va creciendo, va creando se va creando esa mentalidad por los estímulos y respuestas. Cuando hacemos esos ejercicios en el bebé de estímulo y respuestas siempre positivas, leyéndole cuenticos productivos, colocándole música agradable, estimulando su sonrisa, sus movimientos. Entonces son niños que llegan a esa etapa de que son seguros, son seres sociables, son seres amables, son seres que llevan unas bases donde en la edad de la adolescencia, ante las dificultades que ellos puedan tener, las van a ver como oportunidades y llegan a esa edad adulta donde se convierten también, hay que mirar esta parte que es muy importante, en personas que contribuyen a una sociedad. Uno se da cuenta en pacientes que son positivistas, que son de unos ideales muy bonitos y son personas que tienen esa madurez, esas emociones agradables, esas emociones positivas y se convierten en seres que contribuyen en todos los entornos en los cuales ellos se van desenvolviendo. Y cuando llegan a la edad de la vejez, pues son seres tranquilos, amorosos, asumen las situaciones que se les vayan presentando con amor, con resignación y saben que son aprendizajes. Bien, ahora dentro de la doctrina espírita también nos habla de la importancia de la espiritualidad en el ser. Y debemos tener muy claro que la salud del espíritu es un bienestar para el cuerpo. Si el cuerpo está bien, si el cuerpo funciona bien, el espíritu al igual va a estar en ese mismo nivel. Y hay algo muy importante que nos dice que hay un origen del desequilibrio. Ese origen del desequilibrio depende del estado evolutivo de cada uno de nosotros. A medida que tenemos esta oportunidad aquí de reencarnar, nos damos cuenta o somos conscientes de que esta vida que se nos da es para que nosotros
mantengamos un equilibrio. Si somos conscientes de que nos desarmonizamos muy fácilmente o que nos molestan las cosas y nos desequilibramos, pues debemos trabajar en lo que se llama la armonía o la plenitud en el ser. Adicional a ello, analizar la vida dentro de una perspectiva espiritual profunda. Cada vez que uno se adentra en esta parte de la espiritualidad, debe darse cuenta que tenemos una finalidad que cumplir en esta vida a nivel físico y que lo que nosotros hagamos en este plano físico se verá proyectada en ese mundo espiritual. Y que debemos reflexionar que reflexionemos sobre quiénes somos en el universo. A medida que nosotros vamos viniendo a este plano corporal, volvemos al plano espiritual, nos vamos dando cuenta que el Padre Celestial nos brinda ese universo y que en esos diferentes mundos vamos a ir habitándolos dependiendo de las oportunidades que el Padre nos ha dado para avanzar, para progresar y si nosotros lo hemos sabido valorar, ¿no? ¿En qué se constituye el ser, el ser humano se constituye en un universo inconmensurable? Es decir, que podemos viajar a ese gran macrocosmos y nos damos cuenta que el Padre Celestial nos da esa maravillosa oportunidad de decirnos, puedes evolucionar, puedes progresar, puedes mejorar. Hay que trabajar las imperfecciones para llegar a ese punto de esa gran plenitud en ser espíritus de verdad, donde sintamos esa alegría de compartir en otros mundos avanzados esa verdadera fraternidad universal. Y hay una pregunta muy importante. ¿Cuál es la finalidad de nuestra existencia? Nosotros debemos siempre preguntarnos cuál es la finalidad de esta encarnación, por qué estoy en esta familia, por qué estoy en este hogar, por qué estoy en esta ciudad, en este país, en este trabajo. Siempre debemos mirar por cuál es la finalidad de nuestra existencia en ese momento. Y es importante saber que todos los seres humanos, desde que se creó el hombre, en este plano corporal tiene ese instinto de espiritualidad que es fundamental para adquirir la espiritualidad. Y cuando el ser humano se adentra en esa espiritualidad, sabe que va adquiriendo una conciencia plena de cuidar su cuerpo, de cuidar no solamente esta materia, sino también de ir cuidando el espíritu. Y aquí es importante recalcar que hay dos clases de alimentos, el alimento físico y el alimento espiritual. Estos dos alimentos son los que se combinan en el ser para llegar a mejorar, para llegar a ser un ser donde sea una armonía, ¿sí? Y esto lo lleva a que reflexione que las dolencias es un distanciamiento del ser humano en la propia espiritualidad. Y esto se está viendo muy acentuadamente en nuestro mundo, en nuestra sociedad, porque los seres humanos, la mayoría dicen, no necesito de nadie, no necesito de ningún Dios, yo soy autosuficiente, y entonces empiezan a aislarse de esa parte espiritual y cuando les pasan situaciones difíciles, situaciones dolorosas, ellos no las toman como algo productivo, como algo educativo, sino lo toman es como, es algo doloroso y triste y se quedan en esas situaciones y por eso caen muy fácilmente en esos estados de depresión, de pensamientos suicidas, de pensamientos en donde la vida no vale nada. ¿Por qué? Porque su estado mental, su sintonía está totalmente desencajada en esa comunicabilidad, esa instancia con el Padre Celestial.
Por eso decimos que somos seres espirituales, que tenemos transitoriamente un cuerpo físico, el cual es el instrumento que nos sirve para ir avanzando en este plano corporal. Que la salud es la espiritualidad, es encontrar nuestra esencia interior, el yo divino que somos. El Maestro Jesús nos decía o nos hacía la reflexión de que nosotros somos dioses, pero no dioses como el Padre Celestial, sino que somos dioses en el ir mirándonos interiormente y ver todos los potenciales con los cuales Dios nos creó, con las virtudes, con las cualidades, con las actitudes, y esto nos va llevando a que nosotros empecemos a acrecentar más estas grandes potencialidades del espíritu para llegar al mundo espiritual a ser seres espirituales en verdadera espiritualidad, en verdadera conciencia de que estamos avanzando, de que hemos aprovechado las oportunidades de las diferentes reencarnaciones para aprender intelectual y moralmente, que fuimos creados para evolucionar hasta llegar a la plenitud del ser. Cuando el ser ha podido aprender en cada reencarnación, avanzar, trabajar bastante en sus debilidades, en sus imperfecciones, pues va a llegar a esos mundos felices que nos hablaba el maestro Allan Kardec. ¿Y cuál es la meta de todos nosotros? Pues llegar a ser esos espíritus puros en los cuales podamos ayudar, contribuir al trabajo del avance de estas humanidades de esta humanidad, perdón, y de ir integrando otros mundos en los cuales eh, podemos convertirnos allí en grandes o pequeños trabajadores. Si nos desligamos de Dios, a pesar de que Él nunca se desliga de nosotros, resultando una carencia profunda y una carencia de vida. A mí me pareció muy bonito esta reflexión que nos hace nuestra querida Marlene, donde todos los seres estamos ligados al Padre Celestial. El Padre siempre está en nuestro corazón, siempre está en nuestro ser, siempre está diciéndonos, aquí estoy, hijo. Pero ¿qué resulta? Nosotros en medio de nuestra rebeldía nos vamos distanciando del Padre Celestial cuando le damos prioridad a otras cosas, al trabajo, de pronto a los amigos, a unas cosas que no nos llenan y simplemente nos van poco a poco distanciando de Dios. Y cuando nos damos cuenta, la vida se nos ha convertido en un verdadero caos. ¿Por qué? Porque no le dimos la prioridad a lo moral o a lo espiritual, sino a las cosas materiales. Y nos dice que al bloquear nuestra esencia divina, nos inhibimos de nuestra energía vital, impidiendo la absorción de energía de vida, el flujo del amor, y nos tornamos profundamente dolientes espiritualmente, hecho que resultará sediento más tarde en dolencias de la mente y el cuerpo. ¿Y por qué decimos que de la mente o del cuerpo? Porque la mente es la que nos esclaviza o nos libera de acuerdo a esas sintonías que nosotros tengamos hacia el Padre Celestial. Si yo estoy pensando de forma negativa, de solamente de forma material, de forma en la cual prima mi ego y que solamente soy yo y el resto no vale para mí, pues hay una desconexión total con ese flujo del amor. ¿Por qué? Decimos que el Padre Celestial es bueno, bondadoso, justo, caritativo, y está emanando sobre este plano corporal esas energías amorosas. Pero los seres humanos, cuando no queremos las cosas espirituales, simplemente nos centramos en las materiales y esto nos va afectando porque nos vamos preocupando en el querer tener más y más y más. Entonces, vamos generando en nuestro cuerpo esas sustancias tóxicas que van dañando poco a poco esa parte
física y después se va a ver reflejado a nivel periespiritual, donde vamos a tener que vivir situaciones dolorosas para empezar a entender y comprender que nosotros venimos de un Padre Celestial y que dependemos de ese Padre Celestial. Por eso cuando uno se encuentra con pacientes malhumorados, que reniegan, que insultan, son seres que están vacíos. Hay esa ausencia de Dios, hay esa ausencia espiritual, hay esa ausencia de que solamente viven en esa espiral del egoísmo, de la rabia, del orgullo y que no necesitan de nadie. Y si viene una persona como esta enfermera con este paciente que lo va a llevar al consultorio de una forma amorosa, tierna, son personas que no valoran ni el más ínfimo detalle del amor con que estos seres atienden a los pacientes. Entonces, los seres que viven en en estas ideologías de que no necesitan de nadie, que ellos son autosuficientes, pues son seres que van a vivir enfermedades cada vez más dolorosas, más difíciles, y llegará un momento en el cual si ellos no se doblegan ante estos sufrimientos, pues en la próxima reencarnación les va a tocar situaciones más dolorosas y más difíciles. Por eso nos dice que la salud del espíritu, dársela con el cultivo de la espiritualidad y de la religiosidad, ayudan a mantener a que el espíritu cada vez sea consciente de que somos inmortales y que como somos inmortales tenemos la oportunidad de aprender, de valorar estas vivencias acá en este plano corporal para ir progresando en conocimiento, en intelectualidad, en virtudes, que son las que van a llevarnos a ese mundo espiritual hacia la balsa, ¿no? Hacia la balsa donde decimos balanza, perdón, hacia la balanza del equilibrio donde pesará más nuestras virtudes y si nosotros fuimos personas egoístas, ambiciosas, materialistas, pues habrá ese desnivel y lógicamente nos toca hacer una evaluación y mirar qué es lo que tengo que mejorar, cambiar para que en esta próxima reencarnación que se nos dé la oportunidad, pues ir trabajando en esos aspectos que no los supimos de pronto aprender acá en este plano corporal con personas amorosas, con seres que nos estaban enseñando, nos estaban invitando a la espiritualidad y que simplemente nosotros le dimos prioridad a las cosas materiales. Por eso la comunión con Dios es muy importante, cultivar sentimientos de aprendizaje. Cada vez que los seres humanos nos damos en esa tarea de estimularnos en sentimientos bondadosos, amorosos, estamos acrecentando más esa sensibilidad ante nosotros mismos y ante nuestros semejantes, a no ser duros de corazón, que si pasó una catástrofe, ay, pobrecitos, allá ellos, que sufran esa situación ellos. Desde que a mí no me pase nada, entonces esas personas que cultivan esos sentimientos de indiferencia, pues son seres que tarde o temprano también van a vivir situaciones muy dolorosas por no ser abiertos ante el dolor de su semejante. El cultivar el compromiso del deber en la conciencia. Nuestro querido León Denis nos dice que siempre debemos cultivar el deber en la conciencia, en el actuar siempre bien. Cuando yo obro bien, cuando yo pienso bien, cuando yo actúo bien, emano buenos pensamientos, ahí estoy cultivando ese deber de conectarme con el Padre Celestial y estoy generando también una psicoatmósfera positiva en el entorno en el cual me estoy desenvolviendo.
el cultivar una profunda gratitud con Dios. Siempre debemos ser agradecidos con Dios en la alegría, en el dolor, en la tristeza, en la enfermedad. En todo momento debemos ser agradecidos con Dios porque esos momentos que nos está dando es para que avancemos, para que progresemos y valoremos también todo lo que el entorno nos brinda, ¿no? Hasta la misma naturaleza, agradecerle a Dios por esa naturaleza que nos da tantas energías maravillosas. Y como estamos compuestos por este cuerpo, por este periespíritu y por este espíritu, se ve la justicia de Dios porque todos venimos desde el mismo punto, sencillos e ignorantes. Y cuando hemos partido todos desde esta misma balanza, ¿sí? Unos nos preocupamos más por adquirir conocimientos y sabiduría. Cuando vamos adquiriendo esa sabiduría, vamos en esos procesos de la aceptación y otros van en el proceso de la acomodación. Los seres que están en el proceso de aceptación trabajan en los defectos, trabajan cada vez en mejorar sus imperfecciones. Y esto aceptan los errores y trabajan en ellos. Cuando a las personas nos dicen, ay, es que tú eres como muy mal geniada o tú eres muy prepotente, de una forma amorosa y cariñosa nos lo dicen, uno acepta esos errores y dice, oiga, sí, yo soy prepotente y soy orgullosa y bueno, miro mis defectos y los empiezo a trabajar. Mientras que los que están en la acomodación simplemente están en una falsa aceptación, se les dice, ay, tú eres como mal geniado. No, 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 yo no soy mal geniado, es que ya me gusta ser una persona seria. Siempre tienen una excusa para el error que se les está haciendo ver con cariño. También estas personas aceptan sus defectos, pero no hacen nada para mejorarlos. Escucha uno, no, yo nací así y así voy a morir y así me crié y así seguiré. Entonces son personas que nunca se preocupan por mejorar ni por cambiar. Y adicional a esto, estas personas siempre se están victimizando, siempre están haciéndose las pobrecitas y no pueden cambiar porque pues son personas que son así, no aceptan ninguna sugerencia y ningún cambio. Hablamos también de las estructuras psicológicas, donde el ser humano tiene estas estructuras del ego, del ser, del yo profundo, del yo superior, ser o esencial. Y aquí en el ego, pues lógicamente es la ausencia de amor, donde las personas tienen odio, egoísmo, orgullo, rabia, miedo, venganza, etcétera. Pero cuando el ser va trabajando esa estructura psicológica del ego y se centra en trabajar en sus cualidades o sus virtudes, o sea, hacia el lado de la luz, se vuelven personas amorosas, buenas, compasivas, bondadosas, fraternas, cariñosas, agradecidas, valoran al prójimo, pues son seres que van trabajando cada día en ir más hacia ese proceso del éxito. Y el éxito, pues lógicamente sabemos que nos trae esa paz, ese encuentro consigo mismo y nos hace sentirnos plenos, ¿no? Y vamos a mirar esta historia de la parábola del hijo pródigo, cómo se trabaja esa parte de la espiritualidad. Entonces, sabemos que el hijo pródigo estaba compuesto por un padre, entonces ese padre para nosotros va a ser el Padre Celestial y los hijos vamos a ser nosotros mismos. Y dice, un hombre tenía 2 hijos y el más joven le dijo a su padre, padre, dame la parte de la herencia que me toca. Entonces el padre repartió los bienes entre ellos. ¿Esto qué quiere decir? Aquí tenemos las dádivas que Dios nos da en cada reencarnación para que evolucionemos. O sea, el Padre Santo nos da esa bolsa para que nosotros vayamos haciendo ese proceso de progresar y de evolucionar en este plano corporal. Somos responsables por el uso que hacemos de nuestros recursos que recibimos.
Cada uno es responsable de esa bolsita que el Padre Celestial nos ha entregado. Y todos tenemos los bienes del universo y la disposición para evolucionar. Esos bienes pertenecen a Dios. Aquí simplemente lo que Dios nos da a cada uno de nosotros, seamos ricos, seamos pobres, estemos en buena salud o estemos enfermos, somos seres que nos dan algo para que lo administremos. Y como Dios nos lo ha dado para administrarlo, solamente le pertenece a Él. Que debemos dar cuentas es diferente. Pocos días después, el hijo menor vendió su parte de la propiedad y con ese dinero se fue lejos a otro país para derrochar todo lo que el Padre Santo le había dado. Se nos respeta, aquí el Padre Celestial nos respeta el libre albedrío, nos respeta esa decisión que tomemos nosotros. El Padre sabe que en las diferentes reencarnaciones se evoluciona o se estanca, pero Él sabe que tarde o temprano retornaremos en el bien. Esa bolsa que se nos ha dado es para que nosotros la administremos y el Padre es tan bueno que nos respeta ese libre albedrío si nosotros la aprovechamos esa reencarnación evolucionando, aprendiendo, progresando, magnífico. Pero si nosotros no valoramos eso, pues simplemente nos quedamos estancados, pero el Padre sabe que tarde o temprano tendremos que volver a retornar al plano corporal para mejorar. Es la práctica del materialismo que lleva a distanciarnos de nuestra espiritualidad, ¿sí? Y a muchos seres humanos nos sucede que nos centramos en las cosas materiales y las cosas espirituales no le damos la importancia, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos felices con todo lo que estamos adquiriendo en lo material. Y es ahí donde nos convertimos en esos egoístas y le hacemos un culto al ego que nos lleva a distanciarnos del Padre Celestial. Pero cuando ya se había gastado todo, hubo una gran escasez de comida en aquel país y comenzó a pasar hambre. O sea, ya aquí empezó a haber situaciones difíciles, dolorosas. Esa hambre no es por la falta del pan material, sino esa hambre es la falta del pan espiritual. El hijo gasta todos sus recursos que debería haberlos gastado en el bien. Todos sabemos que se nos da un bien para que lo distribuyamos no solamente nosotros mismos, sino también en nuestros semejantes o que hagamos obras bondadosas y caritativas. Fui a pedir trabajo a un hombre del lugar que lo mandó a sus campos a cuidar los cerdos. Tenía ganas de llenarse con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie se los daba. Aquí el hijo pródigo entra en un estado de sufrimiento como resultado de sus elecciones. O sea, cada uno hace su elección. Con él se distanció del amor y la pureza que había en la casa del Padre, la propia esencia preciosa en expiar sus actos. Aquí es cuando él empieza en esa conciencia de decir, yo tenía todo, mi padre era bueno, bondadoso, no me faltaba nada en mi hogar, pero yo quise quedarme por la puerta ancha, como nos habla el Evangelio, la puerta angosta y la puerta estrecha, donde nos gusta irnos por la puerta ancha, vivir de las cosas materiales, de los placeres. Todo el universo está regido por la ley del amor. Cuando nos distanciamos de ese amor, entramos en esa carencia espiritual. Al fin se puso a pensar, ¿cuántos trabajadores en la casa de mi padre tienen comida de sobra, mientras yo aquí me muero de hambre? En esa reflexión, él está con hambre espiritual y en la casa de mi padre la espiritualidad es abundante. Trazamos en nuestra propia conciencia las leyes divinas. Todos los seres humanos en la conciencia llevamos esas leyes naturales o esas leyes divinas.
donde el Padre siempre nos invita al progreso, al mejoramiento, al bien, a todo lo maravilloso. Pero ¿qué sucede? Nosotros, por ser rebeldes, nos quedamos en las cosas que no nos llenan, sino que nos hacen sufrir y nos hacen pasar situaciones en las cuales aprendemos por el dolor. Regresaré a casa de mi padre y le diré a mi padre mío, he pecado contra Dios y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Trátame como uno de tus trabajadores. Esas innumerables reflexiones hacen que él tome conciencia de su gran equivocación. Lo lleva a él a un arrepentimiento y la rehabilitación de sus actos, que se constituyen en el autoperdón. Y eso me parece muy interesante porque los seres humanos, cuando entramos en esos estados de verdad de conciencia, donde nos arrepentimos de lo que hemos hecho mal, el Padre nos da esa gran oportunidad, nos envía personas, nos envía el Espíritu protector o el ángel de la guarda que nos siga motivando a seguir hacia adelante. Y es muy importante que la persona se autoperdone, no quede dándose siempre el látigo por el daño que se hizo o el daño que hizo, sino en preocuparse en reparar lo que ha hecho mal. Y la mentalización de ideas le hacen ver las potencialidades positivas que posee para poder tener la voluntad de rehabilitarse desde lo que se desee. Cuando nuestra conciencia despierta, la primera cosa es tomar una posición en la directriz a la cual se quiere ir. O sea, ya me centro en que voy a salir de esta hambruna, de este sufrimiento, de este padecimiento, porque soy consciente de que me he equivocado, pero tengo la voluntad, la fuerza de pararme y continuar hacia adelante. Por eso es importante idealizar lo que vamos a hacer. Esto es planear nuestras acciones antes de ejercerlas. Siempre nosotros cuando hagamos nuestras proyecciones, mirar, bueno, estas son buenas, son constructivas, estoy creciendo personalmente y también estoy contribuyendo a que las personas que están a mi alrededor crezcan eh, en paz, en armonía y en equilibrio. Entonces, todas esas cosas positivas hacen que se tornen ambientes muy agradables. Trabajar en nuestra intimidad para rehabilitarnos ante nuestra propia conciencia, pues el arrepentimiento en relación con los errores cometidos es el primer paso para empezar a reparar el mal que se hizo. Yo soy consciente, yo hago esa autoevaluación, me arrepiento de corazón, pues tengo la oportunidad de enmendar el error que he realizado. Así que se puso en camino y regresó a la casa de su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión de él. El padre conmovido fue corriendo, se echó al cuello de su hijo y lo cubrió de besos. El hijo comenzó a decir, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de llamarme hijo tuyo. Pero el padre ordenó a los criados que sacasen pronto la mejor ropa y que les sacaran la mejor ropa y lo vistiesen. Póngale también un anillo en el dedo, sandalias en los pies, traigan el becerro más gordo y mate. Celebremos un banquete porque este hijo había muerto y ha vuelto a la vida. Se había perdido y se ha encontrado. Entonces aquí este padre sabe esperar el retorno del hijo y lo hace con el amor que solo sabe tener por cada uno de nosotros. Nuestro Padre Celestial es tan bueno, tan bondadoso, tan paciente, que Él nos espera las veces que nosotros querramos volver a conectarnos con Él, volver a ser esos seres maravillosos. Él no nos está puyando ni nos está diciendo, bueno, ojalá le pase algo tenaz para que aprenda que lo que yo le estoy dando no lo valoró. No, el Padre Celestial siempre está en ese estado de amor puro.
Cuando ve nuestro grado de adelantamiento, nos da la oportunidad de misiones para ayudar a otros hermanos que se encuentran en situaciones difíciles. Si el Padre Celestial ve que hemos aprovechado al máximo esa oportunidad, nos dice, ah, bueno, aprendiste la lección, has avanzado, has progresado, entonces te vas a convertir en un instrumento más para ayudar a otros hermanos que se encuentran en situaciones iguales o peores que las tuyas. Por eso la doctora Marlene Nobre, en El alma de la materia, nos dice que es súper importante trabajar esa salud física espiritual, porque cuando nosotros trabajamos esa parte física espiritual, estamos contribuyendo a ser seres armoniosos, a ser seres tranquilos, a ser seres que hemos aprendido a valorar esta reencarnación y convertimos nuestros ambientes en atmósferas muy agradables y muy positivas. Según esta visión de la salud, es la perfecta armonía del alma, constituye por tanto una adquisición lenta y gradual del ser, en la medida que progresa en conocimiento y amor, con el concurso de las experiencias recogidas en las vidas sucesivas. A medida que nosotros llevamos esa vida en salud perfecta, armoniosa, y que nosotros hemos visto que las situaciones o las circunstancias que hemos vivido nos ha llevado a un crecimiento, pues somos seres que nos estamos beneficiando y estamos buscando cada vez esa parte donde nos invita la vida a que valoremos cada momento, cada instante para ser mejores personas. Prácticamente todas las molestias tienen sus raíces en el perispíritu. Sabemos que todo lo que nosotros hagamos en vidas pasadas y en esta vida queda ahí en ese perispíritu, ¿no? Aunque esté aparentemente saludable, una persona puede traer en sus centros de fuerza o chakras disfunciones latentes adquiridas en esta o en otras vidas, que más tarde o temprano surgirán a la superficie en el cuerpo físico bajo la forma de dolencias o más o menos graves, conforme a la extensión de la lesión y la posición mental del deudor. Aquí juega un papel muy importante si hay salud o si hay enfermedad. Nosotros debemos hacer siempre evaluaciones constantes de nuestras vidas para mirar qué es lo que debo cambiar, qué es lo que debo mejorar y si estoy en esa actitud mental negativa, debo ser consciente de cambiarlas por mentalidad positiva. Cuando yo empiezo a emanar pensamientos positivos, esa atmósfera en las cuales yo me estoy desenvolviendo, laboral, familiar, educativa, social, empieza también a cambiar hacia lo positivo. Siempre debemos pensar hacia lo positivo. Cuando nos llegan esos pensamientos negativos, simplemente me pongo a hacer una lectura constructiva o voy a hago un acto de caridad, pero cambio ese chip negativo por algo positivo. Por eso nos habla la doctora Marlene sobre la cura y la espiritualidad y nos dice que la mente perturbada no consigue el equilibrio, sobre todo si su inmunidad orgánica, lo que es fundamental para el acceso a la salud, el ser está pensando, tengo un cáncer, no, yo me voy a morir. No, si yo digo, tengo un cáncer, es una prueba, es un aprendizaje, es una reeducación, simplemente estoy cambiando esa mente perturbada por una mente esclarecida. Y allí empiezo a cambiar ese chip y empiezo a mirar, debo trabajar en mi qué. Esta enfermedad me está diciendo que trabaje en mi qué, la paciencia. Ah, bueno, sí tengo que trabajar la paciencia. Y a medida que la persona es consciente de que debe trabajar la paciencia, automáticamente empieza a colocarse metas, objetivos para irlo poco a poco haciendo. Eso no se cambia de la noche a la mañana. Y pues la enfermedad o el sufrimiento o el padecimiento que se esté pasando nos ayuda a hacer ese proceso.
El paradigma médico espírita afirma que no siempre una única existencia corporal es suficiente para la restauración de los centros periespirituales lesionados, considerando cada encarnación como una estación de cura, una posibilidad de purificación. Y estos médicos espíritas nos hacen las reflexiones en los hospitales, que nos demos cuenta que esas dolencias, esas lesiones que se están viviendo, es para que nosotros como, venga, autoevaluación, ¿qué estoy haciendo mal? O yo qué hice en el ayer, algo que haya afectado, puede ser a una o varias personas. Ah, bueno, yo noto que mi prima la soberbia. Entonces, debo hacer esa estación de cura donde hago una autoevaluación para empezar a cambiar y poco a poco voy cambiando esos estados por un estado más consciente de purificación. Y por eso los pacientes nunca están solos, siempre tienen el acompañamiento de un equipo médico y también familiar para poderlo ayudar a concientizar a que debe mejorar ciertas debilidades o ciertas imperfecciones, pero se deben trabajar mínimo 2. No es que cojo 10 y las 10 las voy a cambiar, no. Se deben trabajar mínimo 2 o una, pero empezar a hacer ese trabajo. Siempre nos habla la doctora Marlene que los médicos espíritas están apoyando, están ayudándolos, están orientándolos y las familias pues se convierten en un papel muy importante para que el paciente se sienta acogido, se sienta amado y pueda tener las herramientas necesarias para ir progresando. La medicina en las últimas décadas ha vuelto a interesarse por la relación entre la espiritualidad y o la religiosidad y la salud, al encontrar que los pacientes mejoraban sus padecimientos. Sí, los seres humanos cuando vamos forjando semillas espirituales, ¿sí? Esto hace que en medio de una enfermedad eh, tengamos esas herramientas y nos acojamos a esa parte religiosa o a esa parte espiritual y vayamos mejorando en nuestra salud. Y vemos que estos procesos llevan al paciente a que hagan esa autoevaluación, como nos habla San Agustín en el libro de los Espíritus, en la pregunta 919, donde se va haciendo ese estado de conciencia, de evaluación constantemente para ir cambiando y para ir mejorando y sacar más virtudes de esas imperfecciones. Y los médicos pues empezaron a comprender que ayudar y conocer estas creencias ayudan espiritualmente a sus pacientes. Y se está trabajando bastante esto, ya lo vemos actualmente, hace poco en la Universidad Javeriana se ha venido trabajando la parte espiritual con los médicos para que ellos, cuando lleguen con pacientes que tienen sus diferentes creencias, pues no entrar en la parte de conflicto, no, pero usted cómo cree que existe un cielo y existe un infierno, no. Venga, su religión, ¿qué le aporta? Ah, que debe orar. Ah, bueno, si la oración le va a ayudar a calmar ese dolor físico, entonces respire profundo, eh, trate de estar tranquilo, ¿sí? Entonces se le dan a los médicos esas herramientas para que ellos puedan trabajarlas paulatinamente con los pacientes. Y pues hemos visto que muchos médicos en sus cirugías antes de entrar allí se encomiendan al Padre Celestial, al Maestro Jesús, a los espíritus bondadosos o como le llaman ellos a sus ángeles protectores para que puedan ayudar a la calidad de vida del paciente y también contribuir a un ambiente cuando se ora, hay que saber, se genera unos ambientes de luz, de paz, de sabiduría en torno a este cuerpo médico que está trabajando por la calidad de vida de los pacientes.
La doctrina espírita, pues lógicamente también nos habla sobre los pases que se hacen en las casas espíritas y que estos son también lenitivos para las personas, para que se sientan tranquilas, se sientan más sintonizadas con el Padre Celestial, para que las personas valoren sus vidas, vean sus potencialidades y a medida que ellos sean conscientes de esas potencialidades, de esas fortalezas, pues puedan así como ir trabajando en aquello que les está costando el superarse, el ser mejores, el de pronto ser constantes ante la dificultad o ante el vicio que se les está presentando, ¿no? Y pues la oración es la mejor medicina y Dios es el mejor doctor, porque Dios sabe qué es lo que necesitamos cada uno de nosotros para ir aprendiendo, ir mejorando en medio del dolor, del sufrimiento, del duelo, de la enfermedad, de la situación en la cual cada uno necesitamos aprender. Y que los espíritus protectores siempre están aconsejándonos, nos están inspirando, nos llevan al mundo espiritual a reencontrarnos en lugares donde nosotros aprendamos y lleguemos nuevamente a este plano corporal más fortalecidos. ¿M? Y pues el doctor Chopra nos dice que la espiritualidad y el poder de la mente en la curación médica es algo que está comprobado científicamente ya. Y pues que hay que divulgar los principios de una salud espiritual en que la mente juega un papel fundamental. La mente es la que nos direcciona siempre hacia lo positivo y hacia lo negativo. Si yo me acostumbro a cultivar en mi mente pensamientos positivos, altruistas, voy a salir adelante porque estoy comandando en mi cuerpo físico a una autocuración y esto me lleva a que tenga una conexión más con el Padre Celestial y sea yo consciente de que todos los procesos que uno vive en este plano corporal son para adquirir una madurez psicológica moral. Un pensamiento positivo y creativo frena el proceso del envejecimiento. Démonos cuenta la importancia de los pensamientos positivos. Y cada célula de tu cuerpo tiene perfecta conciencia de lo que piensas y sientes. De modo que si quieres cambiar tu cuerpo, cambia primero tu conciencia. Siempre debemos, digo que es algo bonito que Dios nos ha dado a los seres humanos, que es la conciencia, porque ella nos dice cuando estamos obrando bien o cuando estamos obrando mal. No necesitamos que nos lo juzguen nuestros seres queridos o nuestro amigo o la vecina, no. Es la conciencia que nos dice si estamos haciendo las cosas correctamente o indebidamente. Y me parece muy importante este doctor, el padre Hernando Uribe Carvajal, donde él dice que la espiritualidad es el espíritu divino, dando amorosamente la existencia a cada ser creado, a la piedra, al árbol, al pájaro y al hombre. Este padre tiene una mentalidad como si él estudiara la doctrina espírita, porque él dice que la espiritualidad viene desde el ser mineral hasta el hombre, y eso lo dice la doctrina espírita. El espíritu está presente en todo gesto humano y por tanto es determinante el cuidado que ponga en él y que en términos generales es el amor o son los apegos. O sea, nosotros debemos inspirarnos más por el amor y no tanto por los apegos, porque eso es lo que nos hace que nosotros tengamos sufrimientos en este plano. El amor es lo que une y los apegos lo que desune o separa. Entonces, aquí lo primordial siempre es trabajar ese amor puro, sincero, conectado con el Padre Celestial, porque Él sí maneja ese verdadero amor en cada uno de sus hijos, en el macrocosmos, y es el que nos demuestra que existen leyes naturales donde nos invitan
a ese progreso y a ese mejoramiento espiritual. Por su atención, muchas gracias. Muchas gracias, Piedad. Como siempre, salimos de tus charlas muy alimentados. Gracias. Y bueno, fíjate que el título que le has dado a la charla, de los aportes que la espiritualidad nos da a los seres, se pudiera también casi que resumir en esta frase de Jesús: buscad el reino de los cielos y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Es decir, esa búsqueda por esa espiritualidad, no importa el culto, no importa la religión, sino es una búsqueda sana del ser hacia ese Padre, hacia esa espiritualidad, ese mundo espiritual, como le queramos llamar. Nirvana le llaman otros, ¿verdad? Sí. Nos va a llevar a un equilibrio, a una plenitud en las otras cosas. Porque en este pasaje Jesús hablaba de que no se preocuparan de qué comerían, de qué beberían, de qué se vestirían. Entonces, buscad el reino de los cielos y su justicia, y esas cosas os serán añadidas. O sea, la búsqueda de la espiritualidad te va a llevar a un equilibrio también en lo material, en lo físico. ¿Sí? Sí. Lógicamente, si somos coherentes, ¿no? Porque dice, buscar el reino de los cielos y su justicia. Entonces tenemos también eso que tú decías, ese cambio, esa reforma íntima, es importante. Eso no puede ser desligado de eso. Otra cosita, te referiste a la parábola del hijo pródigo, y miren lo importante que es esta parábola, que aun cuando no fue un hecho real de la vida de Jesús, se hicieron películas, o se hizo películas sobre la parábola del hijo pródigo, porque resume esta parábola tan sencilla, es tremendamente rica, así como tú lo demostraste hoy con todas las reflexiones que nos hiciste, de lo que es el Padre Celestial con nosotros, porque además Jesús nos lo enseñó que era un Padre, ¿no? Nos enseñó a Dios como un Padre, y ahí está Él reflejado, ese amor, esa dulzura, esa ternura, esa misericordia ante ese hijo que regresó después de haber utilizado su libre albedrío, como tú lo mencionaste, su libertad, pero que al final él lo recibía y con los brazos abiertos y con una fiesta realmente. Entonces, muy interesante, y queda uno con ganas de ver la película del hijo pródigo, además de otra que es la del buen samaritano, que es otra película que también a lo largo de la historia se ha hecho. Bien, no sé si alguien más quiera decir algo, preguntar algo, aportar algo, los presentes. Yo quisiera como decir que los seres humanos no debemos tanto irnos por lo inmoral, ¿no? Porque lo inmoral nos lleva a ser ambiciosos, apasionados, nos frustramos, nos irritamos, nos perturbamos, sino lo importante es cultivar esa parte simplemente una oración de corazón nos va abriendo ese campo de conexión con el Padre Celestial, y Él ve cuáles son nuestras necesidades y cuáles son nuestros aprendizajes que necesitamos para ir progresando. Ok, muy bien. ¿Alguien más quiere decir algo? Buenas noches. Hola, Carlos, adelante. Sí, muchas gracias. Mire, interesante, nos abre unos análisis que nos toca hacer de cambiar esa visión materialista que por lo general nos abarca desde el nacimiento por el condicionamiento clásico y operante que adquirimos, ir pasando a una visión espiritualista cuando observamos incluso, y yo siempre analizo este pedacito de hoy de la conferencia, que tiene que ver con aquellas tipos de religiones estacionarias, y saltar a la visión espírita,
que va directamente encaminado al conocimiento de uno, del alma, del espíritu. Y para terminar, me gustó mucho la parte que habla de la medicina holística, o sea, que ya está integrando a la medicina los conceptos, no solamente biológicos, que era lo que ellos más estudiaban, sino el concepto también espiritual, lo que importa, interesa. Mire que la Universidad del Zulia, o el doctor Américo Negrete, ya analiza lo que es la importancia del pensamiento y la intención. Y dice que crea un estado de biofotones que puede modificar la estructura celular de los seres. Entonces, al llevar a ese estado holístico, nos está abriendo unas puertas interesantes para que nuevamente leamos, analicemos todo lo que está en la pregunta 919 para conocernos a sí mismos y ir cambiando poco a poco. Muchas gracias por esa conferencia. Gracias, Carlitos, muy amable. Bueno, Piedad, te pedimos entonces que nos cierres nuestra reunión de hoy con una elevación de pensamiento. Muchas gracias. Bueno.